Seguimos aquí en esta mesa de En Perspectiva. Hoy en esta transmisión especial que estamos a dos puntas, con parte del equipo transmitiendo en Dolores, desde allí donde se trasladaron el fin de semana, y con parte del equipo aquí en Montevideo, donde seguimos con los contenidos también habituales, como por ejemplo la mesa, hoy con Noenir Santú, Gabriel Mazarovich, Gonzalo Baroni y Leonardo Costa. Vamos al segundo tema que teníamos planteado para hoy. El expresidente José Mujica aclaró ayer que su gobierno no pidió nada a cambio a Estados Unidos para aceptar la llegada de reclusos de la cárcel de Guantánamo. En entrevista con Telemundo, el senador dijo que si bien su administración recibió a los presos por razones éticas, inmediatamente hubo una mejora en las relaciones comerciales. Que luego de tomar esa decisión unilateral, por nuestra parte, el clima diplomático mejoró abruptamente para eso y para otras cosas. Lo tengo que entender como un gesto de bonomía para con el Uruguay por parte del gobierno americano. Pero no hubo ningún negocio de que te cambio esto por lo otro. Eso es absolutamente falso, porque ofende al Uruguay, pero ofende también a Estados Unidos. Mujica, recordemos, hizo esta aclaración luego de afirmar en una charla en Córdoba que tuvo que bancar a 5 locos de Guantánamo para poder vender unos kilos de naranja en el mercado norteamericano. Esto lo había afirmado concretamente el jueves pasado. La oposición consideró que estas declaraciones fueron vergonzosas, ya que revelaron que las razones humanitarias que esgrimió el gobierno para aceptar a los reclusos eran una mentira. Por su parte, el interlocutor, por ejemplo, entre el gobierno y los expresos, Cristian Mirza, aseguró que las declaraciones de Mujica perjudicaron su proceso de integración. Empezamos a ver con Noenir. Bueno, yo creo que sinceramente en cualquier momento va a haber que declarar a Mujica inimputable, ¿no? Porque es la octava o novena vez que cambia la versión sobre por qué entraron los presos de Guantánamo. Si primero habló de naranja, después de derechos humanos, después de darle una mano a Obama, después ahora vuelve a hablar de naranja, después dice que no habló, que no fue por naranja. Realmente digo, hay un límite a lo que uno puede considerar seriamente. Si cuando una persona va y dice, años después del hecho, dice, no, tuve que para vender naranjas tuve que agarrar, no hay dos interpretaciones. Dijo eso lo que dijo, y todos sabemos que es así, y además que hay otras cosas también además de las naranjas, ¿no? Porque hay un ingreso de Uruguay en el Consejo de Seguridad, hay una serie hay un intento de obtener un premio Nobel para él, es decir, hay muchas cosas en juego en esa medida, y todos sabemos que eso estuvo, o sea que ahora esto que vuelve a decir realmente parece tomada de pelo. La otra cosa que a mí me tiene particularmente desde hace mucho tiempo molesto es, y que sigue siendo un tema actual, es en qué calidad están esos individuos en el Uruguay. Porque obviamente liberados no fueron, obviamente no se pueden ir del Uruguay, porque con todos los problemas que hay, hasta el presidente y el expresidente dicen que, es decir, cuando fue presidente les dijo que tenían mala conducta y no sé cuánto, y tuvieron toda clase de incidentes, y siguen acá, y le cuentan que el Uruguay es caro, y que es decir, por alguna razón esa gente no se va. Entonces, me está preocupando esto porque hay una situación de violación. Si es así, estamos ante una situación estamos cometiendo una violación de derechos humanos muy fuerte. Estamos operando como una especie de servicio de carcelaje externo, de individuos que no pueden circular, a los que no se les permite, si bien los sacaron de Guantánamo porque era muy feo tenerlos ahí, los trajeron acá, pero evidentemente estamos cumpliendo una función de aguantarlos porque Estados Unidos no les permite circular por el mundo. O sea, nos convertimos en una especie de celda externa. Eso es una situación grave. No tienen calidad de refugiados en el sentido estricto de la palabra. Es gente que llegó acá contra su voluntad, los trajeron encadenados. ¿Cómo es que qué función estamos cumpliendo nosotros? Digo, no es un tema menor, porque si tenemos 5 o 6 personas en régimen de prisión por disposición de un gobierno extranjero, ¿qué somos como país? A ver, ¿qué dicen ustedes ante este planteo de venir? Yo
Voy un poquito a lo primero, digamos, ¿no? Cuando las motivaciones de la política pública no son genuinas, los resultados son como los que estamos viendo, de que un día digo una cosa y otro digo la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el tema sirios y temas de Guantánamo, que muchos estábamos de acuerdo por un tema humanitario, en realidad fue parte de un montaje para ver si se obtenía el premio Nobel. Que se lo hicieron parte de la claque que andaba a la vuelta, para ver si se obtenía eso. Dicho esto, después es lógico que haya estas reacciones. Si no me sale bien el objetivo principal, tengo que decir, bueno, cambié 5 individuos por naranja. La falta de respeto y el desprecio humano que revela esa frase solo es digna de un estado de conciencia alterado, para ser muy delicado. Pero en el fondo revela la falta de respeto y la falta de ponderación que tiene Mujica al referirse a estos temas. Ya a esta altura creo que nadie lo toma en serio, y eso es una pena en un individuo que tuvo políticas sociales, a mi juicio, acertadas, y que tomó decisiones de gobierno, muchas desacertadas, pero muchas muy acertadas, especialmente en aquello que tenía que ver con temas de derechos humanos, a mi juicio. Estas revelaciones post-almuerzo lo que hacen es realmente hacerle perder seriedad y perder una cosa que los individuos que son presidentes tienen que tratar de salvaguardar, que es un legado histórico. Mujica todos los días que cuando habla va perdiendo ese legado histórico, y es una pena, me parece a mí, para el Uruguay, pero es una pena también para él y para sus adherentes políticos. Dicho esto, comparto con Ovenir que la situación de los 5 individuos de Guantánamo nunca nos quedó clara a nadie. Yo no sé tampoco cuál es el estatus jurídico, no sé si se pueden ir. No tengo claro si están plenamente en ejercicio de su libertad o no. Y eso me parece que es fundamental que lo aclaremos, porque en el fondo lo que está diciendo es cuál es el estatus jurídico que tienen. ¿Son refugiados? ¿No son refugiados? Yo no lo sé tampoco, no soy un experto en el tema, pero tampoco cuando uno escucha a las autoridades ve una línea clara de argumentación para decir llegué a esto. Y lo otro es que no se pueden tomar medidas de política en materia humanitaria sin tomar en cuenta el contexto de todo esto. Yo creo que fue muy desacertado el tema de Guantánamo, o mejor dicho, de los 5 individuos que se trajeron de Guantánamo. Fue desacertado porque no se tenía claro cuál era el final de la película, y creo que ni los pobres 5 individuos, como digo pobres porque en definitiva no hay cosa más terrible para un ser humano que no saber cuál va a ser su destino inmediato, salvo el de la muerte, que todos lo tenemos. No saben cuál es su destino inmediato, si va a ser vivir acá, si va a ser irse, a dónde van a irse, etcétera, etcétera. Gonzalo. Yo en primer lugar iba con la línea de Leonardo en cuanto a la figura de Mujica. Mujica, uno cuando sale al exterior dice Uruguay, hace unos años te decían Forlán, ahora te decían un poco Suárez y demás. Vos sos joven, te decían Francesco Ligante, ¿te acordás? A mí me decía Forlán, Suárez y Mujica. Forlán, Suárez y Mujica. Y cuando uno le pregunta, le empiezan a rascar un poco más, che, ¿y qué tal Mujica? ¿Cómo gobernó? La verdad, para afuera divino, para adentro lamentable. Y cuando sigue teniendo estas cosas, es que a uno también lo entristece. ¿Por qué? Porque se tendría que haber callado desde que el día que dejó la presidencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tenía una buena imagen, o muchos teníamos en muchos aspectos una buena imagen, y ahora está desvariando en algunos temas, que es algo que se le ha achacado también a otros políticos en ejercicio y después de dejar el ejercicio. Me parece que no le hace bien al sistema político ni al Uruguay en general. Dicho eso, voy a la parte de que esto se puede abordar desde dos lados. Primero, la insensibilidad en cuanto a los derechos humanos. Me parece que hablar de locos y no hacerse cargo de algo que siempre se tuvo que haber enfocado como derechos humanos, teniendo claro cuál era el estatus jurídico, qué iban a hacer, quién les iba a enseñar el idioma, quién les iba a enseñar algunos aspectos culturales, cómo los íbamos a integrar en la sociedad. El tema de inclusión. Hoy en día tenemos un interlocutor que habla con ellos, pero no es la sociedad que interactúa con ellos. Me parece que es algo un poco raro, lo hemos hablado varias veces en estas mesas, que eso por un lado de los derechos humanos. Y la segunda parte es en cuanto al pragmatismo en las relaciones internacionales.
me parece que con estos comentarios de bueno, acepté tal cosa para vender naranjas, lo que habla es que, o por lo menos uno, si rasca un poquito, ve que hay una línea de total acuerdo con lo que está llevando adelante el canciller Nino Noboa, que es totalmente pragmático, que dicen, bueno, nosotros queremos vender y no importa con quién hacemos los negocios o con quién hacemos las relaciones. Acá lo que está planteando Mujica está avalando tácitamente la postura del canciller Nino Noboa y la postura de Tabaré Vázquez. Está de acuerdo con que, bueno, cedemos unas cosas porque tenemos que vender naranjas, cedemos unas cosas y después ¿qué? Si no son las naranjas, ¿qué van a hacer? ¿Las bicicletas que en un momento las tuvimos trancadas? ¿O qué otra cosa? Entonces me parece que acá hay un aval tácito que me imagino que el MPP estará de acuerdo. El MPP, gran parte es lo que es, y muchos de sus personajes, gracias a un personaje como Mujica y Lucía Topolansky. Entonces, me parece también que hay que, aparte del tema de los derechos humanos, que me parece más importante, el tema pragmático en cuanto a las relaciones internacionales. Cambio tanto por cuanto, y dejaron de ser ideológicas y pasaron a ser simplemente pragmáticas y querer vender. Que dicho sea de paso, las mandarinas hoy en día están bastante baratas, capaces porque hay bastante en el mercado ahora, no sé qué está sucediendo. Gabriel, ¿por dónde vas? Porque quedaron muchas puntas arriba de la mesa para este tema, yo, ¿no? A ver. 2 o 3. Primero, creo que son absolutamente infelices las afirmaciones de Mujica, no son las primeras. Sé que escucha además el programa, porque cada vez que tenemos una crítica o una opinión, la próxima vez que me lo cruzo me dice, me pegaste un cuentazo en la cabeza en perspectiva. Lo que ocurre frecuentemente además, no por este caso, pero yo me parece que es absolutamente infeliz la forma en que lo dijo, dónde lo dijo, el sentido para qué lo dijo, en todos los sentidos. Yo por las dudas, claro, yo cuando apoyé que se traiga a los presos de Guantánamo, y voy a apoyar si se traen a más, es para cerrar esa inmundicia que tiene Estados Unidos en Cuba. Que la tiene que cerrar. Que tenemos que sacar a toda esa gente que está toda sin proceso ahí, toda, y al mundo no se le mueve un pelo y nadie toma una iniciativa concreta. Y porque además están tomando una parte del territorio cubano para tener una base, como si nosotros tuviéramos una base acá en Cabo Polonio o en el Faro Punta Carreta. Y tienen que cerrar eso. Y para que cierren hay que ofrecerles salida, porque ellos toda esa gente está en una situación terrible. Entonces yo apoyé por eso, no por naranja, no por ninguna, y está bien lo que diga cada uno. Ahora, el apoyo social que se genera o la división no tiene que ver solo con lo que diga o lo que piensa el líder que lo hizo, sino la construcción social que se pone. Y me parece que esa construcción social en Uruguay es sana. Creo que además está la situación de los muchachos estos, no ayuda a nada que diga que están locos, no ayuda a nada pero no ayuda a nada tampoco la campaña que se hizo de varios medios de comunicación que parecía que eran talibanes que iban a venir a poner bombas, que fue bastante peor que este dicho de Mujica cuando vinieron acá al Uruguay. Y además hay que ver la situación de refugiados, le tienen que dar el recurso. Ahora yo digo una cosa, ¿no? Está bien la incertidumbre que tienen sobre el futuro. Ahora les hicimos un favor infinito sacándolos de ese infierno, ¿no? Porque hasta que los trajimos acá, no es que los tenían esposados. Los torturaban, los tenían con luz las 24 horas, estaban en un lugar que es un infierno en vida, una vergüenza para la humanidad, y de ahí se los sacó. Acá están terriblemente mal, pobres, están mal, sí. Ahora, al lado de donde estaban, yo voto 100.000 veces para que los traigamos para acá. Y respecto a la condición en la que están, que decía... Yo le daría la condición de refugiado y la libertad de irse a todos, me parece que es el parana. Ahora, creo que si yo fuera yo, más allá de los dichos de Mujica, planteo que se vengan todos los de Guantánamo para acá, si es para cerrar esa inmundicia. Porque el objetivo fundamental de la humanidad tiene que ser que esa vergüenza nacional se cierre, esa vergüenza mundial, inhumana, se cierre, donde están todos sin proceso y no se sabe qué le están haciendo a la gente ahora y adentro. Claro, pero lo que pasa... Entonces, a ver, pero termino con esto. Me parece que las declaraciones de Mujica, cuando este es el objetivo, no ayudan en nada, porque reducen todo a un debate loco, mercantilista además, donde además le han pegado, y lo hemos defendido, porque se dice que si algo fue acusado Mujica es de tener relaciones internacionales ideológicas. Me tiran por la cabeza en cada milímetro el tema de que la política importa más que lo judicial. Véase Brasil, ¿no? Uh-huh. Pero no importa, Brasil no importa, importa cuando lo decía Mujica.
Pero lo que digo es que el ingreso de Venezuela al Mercosur era ideológico, horrible, espantoso, terrible, feo. Haber ido a Cuba a hablar el 26 de julio, espantoso, hablar en una dictadura horrible en el Moncada, que fue en una insurrección armada, reivindicación guerrillera. Tener buenas relaciones con Cristina, todo era ideológico, hablar a favor de Evo, todo era ideológico. Entonces, cuando debatimos esas cosas, las discutimos, que tampoco era tan así, obviamente, era una exageración del otro lado de las críticas, y él dice lo que dice, también no dejan rosella a todo lo que estamos defendiendo, lo que creemos, y seguimos defendiendo lo que creemos, porque yo no creo que haya que cambiar principios por naranja, ni creo que haya que cambiar relaciones internacionales, que las relaciones internacionales se reduzcan a lo comercial y a tener encargados de negocio. Vale y dado el último ejemplo que acabamos de votar en el Consejo de Seguridad de la ONU junto con Venezuela, el canciller Nick Noboa, contra la renovación de la misión en Haití, en el medio de la pesada más increíble de Estados Unidos y de Europa porque renováramos la misión. Entonces, hay algunas discusiones para eso que están interesantes. Bueno, ¿qué ibas a Sí, agregar? yo lo que quiero decir es que yo he tenido muchas discusiones sobre este asunto, me he soportado, empezando por el propio Mujica, que dijo que éramos almas podridas los que no aplaudíamos su decisión sobre Guantánamo, y resulta, ¿quién es el alma podrida? El que trafica, porque que se haga cargo. Cuando uno ve esto, el negocio fue así. Si vos tenés apretado, Mujica diciéndole a Obama, vos tenés apretado a estos tipos, no sabes qué hacer, es un problema internacional, mandame algunos para acá que yo te los aguanto en Uruguay y comprame no sé qué. Y además algunos otros. Digo, eso es lo que se desprende de lo que fue a decir a Córdoba, ¿está? Si eso no es ser un individuo de muy pocos principios, yo qué sé, no sé que lo sea. Y la cuestión es que todavía se dio el lujo de insultar a los que le cuestionábamos esa actitud. Y yo, ustedes me van a perdonar, pero hay una cuestión que es la gente que lo apoyó y que celebró y que dijo que esto era poco menos que el top del humanismo. Realmente teníamos razón los que decíamos que esto era una jugada menor, baja. Hay un problema adicional, coloca a Uruguay, porque está muy lindo decir lo sacamos de la cárcel de Guantánamo y no sé qué, pero en definitiva, lo que está haciendo Uruguay es implicándose, porque en el fondo yo me pregunto si no está ayudando a que la situación de irregularidad y de esta suerte de acción de matón que hace Estados Unidos en el mundo se mantenga, porque cuando vos le prestás una especie de coartada, de cobertura, es decir, déjamelos acá a estos que es cierto, los tipos están físicamente mejor, no tengo dudas, pero no están libres. Es decir, y nosotros nos estamos implicando en una política de atropellos. Uruguay es un país que tenía una tradición de asilo muy fuerte, es decir, un lugar donde en ese sentido se actuaba solidariamente. Estamos rompiendo esa tradición, nos estamos volviendo una especie. Así cumplimos un papel triste en Haití, ahora cumplimos este papel de una especie de verdugos buenos al servicio del gobierno de Estados Unidos. Realmente me parece que es una situación que habría que estudiar. Y además es ahora, hoy el gobierno uruguayo debería especificar qué estatus tiene esa gente, si se pueden ir del país, si no se pueden ir, por qué no se pueden ir, porque además todas sus manifestaciones son que están muy incómodos en el Uruguay. No se entiende por qué se siguen quedando, salvo porque estén impedidos de irse. Veía varios mensajes de los oyentes también con este tema. Hay muchos que coinciden y concuerdan con planteos que ustedes han hecho, pero leo otros. Por ejemplo, Gabriel dice: Mujica hizo algo, lo sacó de la cárcel, los demás no hicieron nada para mejorar la situación de esas personas. Qué fácil es hablar y no hacer nada. Por favor, y qué fácil, ¿qué hizo él más que hablar? Este oyente que está hablando, ¿qué hace más que hablar y aplaudir? Perdón, aplaudir hace. Porque realmente, a mí me tiene un poco cansado el que hacer cualquier cosa que se haga es buena, solo porque se hace. Si yo hago y destruyo una tradición del Uruguay que lo hace respetable, si contribuyo a una situación de violación de derechos humanos en territorio uruguayo en este momento, por favor, no todo se puede aplaudir, no todo lo que se hace es bueno. Gonzalo. No comparto nada lo que dice este hombre del mensaje. A ver, nosotros éramos todos almas podridas porque cuestionábamos cuál era el estatus. Yo estoy de acuerdo con que hay que cerrar la cárcel de Guantánamo, estoy de acuerdo con que si algún país lo puede ayudar de alguna manera, como Uruguay, trayendo gente, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que hay cosas que no están claras. Nosotros éramos podridas porque cuestionábamos
¿Cómo iban a venir? Y lo segundo, yo no sé si no estamos ante un caso porque acá lo que está hablando es trata de personas. O ¿qué está haciendo? Obvio, porque está diciendo, te doy naranjas por persona. Es una acusación grave lo que está planteando. Pero además recibiendo personas contra su voluntad. O sea, individuos que vienen y si no vienen voluntariamente. Nadie parece registrar la gravedad del asunto. Esto es tráfico de personas y es gravísimo lo que dijo. Todo lo entendemos por cómo lo dijo Mujica, que no lo plantea en esos temas. Pero si lo planteaba otra persona, ya teníamos este problema en todos lados y hasta denuncias. Solo que una cosa, se le está terminando el tiempo de que todo el mundo le tolera las cosas. Nada más que eso.